Hola, nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a exponer sobre las reservas en los derechos de los tratados. Como integrantes tenemos a Miriam Bardales, su servidora, Brenda Yamilet Mejía, Fanny Carolina Amador, Alex Giovanni Castillo y Eric Javier López. Y a continuación los dejo con el compañero que seguirá ahondando sobre el tema. Como introducción podemos ver que en el ámbito del derecho internacional los tratados son instrumentos fundamentales que regulan relaciones entre los estados. Sin embargo, no siempre los países están dispuestos a aceptar estas disposiciones en un tratado. Aquí es donde entra el juego de las reservas, algo muy importante en el tema de los tratados. Es una declaraciones unilaterales mediante las cuales un estado parte manifiesta su intención de excluir o modificar ciertos efectos jurídicos del tratado en su aplicación. Esta aplicación explora el concepto de la reserva, su marco jurídico y su impacto en la dinámica en el derecho internacional. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es el concepto directamente, lo que es una reserva. Bueno, podemos nosotros entender como reserva lo que cuando tratamos directamente que es algo unilateral. ¿Por qué hablamos algo unilateral? Porque directamente lo que se habla del Estado donde va a ser em, parte a este tratado. Eh, y de cuando y cuando se hace al momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar y adherirse a un tratado. Su objetivo es excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado únicamente en las relaciones de este Estado. Es decir, permite que ese Estado acepte la mayor parte del tratado, pero no se comprometa a algunas partes específicas. ¿Cuándo podemos ver lo que y hablamos directamente de lo que es, cómo, cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas de los tratados, pues directamente podemos referirnos a que las reservas como algo oral es que se hace, se hace el firmar el tratado y ratificado aceptarlo y al probarlo o adherirse a él. ¿Cómo se realiza la reserva? Bueno, tiene que ser directamente por escrito y también se incluye o se anexa al instrumento de ratificación adhesión. En este caso, cuando un Estado no es parte de un tratado, pero al anexarse no está de acuerdo con ciertas disposiciones de este tratado, debe estar firmadas por una autoridad competente, ya sea, como hemos visto anteriormente en otras clases, que jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores o representante que tiene que tener sus plenos poderes. Se notifica al depositario del tratado que se suele ser una figura internacional, como en este caso puede ser el secretario general de la ONU o otra organización de otro continente. ¿Por qué se hacen las reservas? Bueno, permite que un Estado participe en un tratado aunque no esté de acuerdo con todas sus disposiciones, porque algunos tratados permiten expresamente reservas, mientras que otros las prohíben totalmente. Por ejemplo, el Estatuto de Roma, que no permite reservas, ya que viola ciertos derechos que son fundamentales a lo que es a la humanidad y para adaptar el tratado a las normas a condiciones del derecho interno del país. Continuamos con la siguiente compañera. Bueno, ¿en qué consisten las objeciones en las reservas y cuál es el procedimiento para interpretarlas? ¿Qué son las objeciones en la reserva? Son declaraciones unilaterales que hace un Estado cuando no está de acuerdo con una reserva que otro Estado ha formulado al momento de adherirse o ratificarse a un tratado internacional. En otras palabras, es cuando un país dice, yo no acepto que otro país se excluya de esta parte del tratado, ahí está presentando una objeción. ¿Por qué se presentan estas objeciones? Bueno, se presentan por tres razones principales y la primera es porque considera que la reserva va en contra del objeto y fin del tratado.
porque la reserva está prohibida expresamente por el tratado, y por último, porque esa reserva podría afectar negativamente la relación jurídica entre ambos estados dentro del tratado. ¿Cómo se presenta una objeción? ¿Cuál es este procedimiento? Se presenta por plazo para representar la objeción, que este plazo tiene 12 meses para objetar, contados desde la notificación de la reserva por parte del depositario o la fecha en que el Estado expresa su consentimiento en obligarse por él. La forma de la objeción debe realizarse por escrito, no puede ser ni verbal ni informal. El contenido de la objeción, el Estado puede declararse si esta reserva impide o no que el Estado entre en vigor entre ambos estados. Por ejemplo, puede decir que una objeta la reserva si esta las otras partes del Estado en ese país. O también puede decir que rechaza por completo la aplicación del tratado entre ambos si mantiene la reserva. Y por último procedimiento, las consecuencias de no objetar a tiempo. ¿Cuáles son? Si un Estado no presenta su objeción dentro del plazo de 12 meses, como lo mencionaba anteriormente, se considera que acepta tácitamente la reserva del otro Estado. Y a continuación con el tema le seguirá ahondando a la compañera. Buen día, mi nombre es Fanny Amador. Continuando con el tema, les hablaré sobre el proceso de ratificación que se debe realizar a lo interno de Honduras para que un tratado tenga validez. Y en este tenemos 6 pasos, que son, número 1, que es la negociación y firma. Si bien el Poder Ejecutivo firma el tratado, y esto lo hace a través del presidente o bien puede ser de funcionarios con plenos poderes. Negocia los términos del tratado con otros estados y una vez alcanzado el acuerdo se procede a su firma. Y esto lo que indica que tiene la intención de obligarse, pero aún no lo compromete jurídicamente. Como paso 2 tenemos la aprobación del Congreso Nacional en su artículo 205, numeral 30 de la Constitución de Honduras. El Congreso Nacional debe aprobar el tratado mediante decreto legislativo y esto en sí tiene que haber un evalúo si es compatible con el ordenamiento jurídico nacional. Como punto 3 tenemos la ratificación. El Poder Ejecutivo ratifica formalmente el tratado. Luego de la aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo ratifica el tratado, es decir, que manifiesta formalmente el consentimiento del Estado hondureño para obligarse por el tratado. Y esto lo hace mediante un instrumento de ratificación. Como punto 4 tenemos la publicación. Si bien, este debe ser publicado en el diario La Gaceta. ¿Por qué? Porque este va a permitir a los ciudadanos y autoridades que conozcan su contenido. Como punto 5 tenemos el depósito o registro internacional. Este se deposita el instrumento de ratificación ante la organización correspondiente, ya sea la ONU, OEA, entre otras. Y esto en sí va a ir cumpliendo con los requisitos internacionales para su validez externa. Y como último punto tenemos la entrada en vigor. Según lo estipula el mismo tratado, ya sea inmediatamente tras el depósito, en una fecha específica o al alcanzar el número determinado de ratificaciones. Le daré espacio a mi siguiente compañera. Sí, muy buenas. En esta ocasión les voy a hablar de las reservas planteadas en 2 tratados. Tenemos como la número 1, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Varios estados, por ejemplo Estados Unidos, que ha formulado reservas incluyendo, número 1, no aceptar la prohibición de pena de muerte a menores de edad. Y en segundo lugar, aplicación sujeta a su constitución. Tenemos también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979. En Arabia Saudita y otros países islámicos hicieron reservas respecto a artículos sobre igualdad de derechos en el matrimonio y la familia, alegando incompatibilidad con la Sharia. Entonces, en cuanto a las objeciones de las reservas en 2 tratados,
Tenemos un segundo protocolo facultativo, la abolición de pena de muerte. Esta es una objeción de un Estado a la reserva formulada por otro que limitaba la abolición solo a tiempo de paz. Y también la objeción de la reserva que va más allá de lo permitido por el artículo 2 del protocolo y es incompatible con su objeto y fin. Según la CEDAW, las objeciones a Arabia Saudita y otros estados europeos, que por ejemplo Alemania y Suecia objetaron las reservas por considerar que, número uno, son incompatibles con el objeto y fin de la convención y restringen el principio de igualdad ante la ley. Gracias. Continuando con nuestro tema, mi nombre es Alex Castillo. Vamos a hablar en este caso sobre unas objeciones a las reservas en dos tratados. Mis compañeros vienen abundando este tema sobre las reservas y lo que es la objeción. De igual forma, les traigo otra definición que nos dice que una reserva es una declaración unilateral de un Estado para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones a un tratado. Objeción es una declaración unilateral de otro Estado que expresa su oposición a la reserva. Básicamente lo que nos quiere decir esto es que una reserva lo que busca es alterar el alcance del tratado para el Estado que la formula, mientras que la objeción lo que busca es evitar que esa alteración tenga efectos en las relaciones entre el objetor y el reservante. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las objeciones. Como primer punto, primer protocolo, tenemos lo que es el segundo protocolo facultativo, que es la abolición de la pena de muerte. El contexto de este tratado lo que nos dice que lo que busca el protocolo es que él tiene como objeción la abolición de la pena de muerte de toda forma, de todas las formas. El tipo de reserva, dice que algunos estados han intentado formular reservas al protocolo, buscando excepciones, como por ejemplo en tiempos de guerra o para delitos muy graves. De las objeciones más relevantes de los estados, tenemos como países como Alemania, como Noruega y Países Bajos. Formulan las objeciones a esas reservas y lo alegan de la siguiente forma. Que dice que son incompatibles con el objeto y fin del protocolo, que busca la abolición completa de la pena de muerte, que es algo que no se puede abolir del todo. Otras objeciones tenemos que consideran que reservas deben considerarse inválidas, conforme al artículo 19 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Como segundo punto tenemos lo que es las objeciones a reservas de Arabia Saudita y otros estados. Eh, eh, Más conocida como la CEDAW, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer. Dice que lo que hace esto prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la igualdad de derechos para las mujeres. En las reservas más comunes tenemos que Arabia Saudita y otros países han presentado reservas generales que subordinan la aplicación del tratado a los principios como normas religiosas o constitucionales. Las objeciones más relevantes de estos estados vamos a encontrar que estados como Suecia, Alemania, Finlandia y otros miembros de la Unión Europea los plantean las objeciones de la siguiente manera. Estos alegan que estas reservas son incompatibles con el objeto y propósito del tratado, porque violan el artículo 28, específicamente en el inciso 2 de la CEDAW. Otra objeción tenemos que rechazan reservas que vacían del contenido obligaciones fundamentales como la igualdad ante la ley, derechos en el matrimonio y en la vida pública. Como última objeción tenemos que consideran que las reservas no permiten identificar claramente qué obligaciones acepta el Estado reservante, lo que es contrario a la seguridad jurídica internacional.
Lo dejo con mi compañero que le va a dar las conclusiones. Y para concluir, al estudiar las reservas, las objeciones y los procesos de ratificación en los tratados internacionales, podemos entender cómo los estados buscan mantener un equilibrio entre dos cosas muy importantes. Por un lado, su soberanía nacional y por otro, los compromisos que asumen frente a la comunidad internacional. Las reservas permiten que los estados ajustan ciertos aspectos del tratado según sus leyes, su cultura o su situación interna, pero al mismo tiempo las objeciones son fundamentales para proteger la esencia del tratado y asegurar que todos los países respeten su propósito y finalidad. Es decir, este mecanismo asegura que los tratados sean flexibles, pero sin perder su coherencia ni su valor internacional. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Esperemos que la información haya sido muy clara.